En la cocina de su villa, un padre adinerado descubre a su hija de 7 años, acurrucada en el suelo, sosteniendo un puñado de comida para perros en sus manos y llevándoselo ávidamente a la boca en un ataque de hambre desesperada. La niña, demasiado delgada para su edad, se encogió al verlo. «Papi, por favor, no le digas a la tía Verónica. Me dijo que no puedo comer fuera de horario, pero tengo mucha hambre». Lo que están a punto de descubrir sobre el cuidado de su madrastra lo dejará en un estado de shock absoluto. Antes de sumergirnos en esta historia que cambió para siempre la vida de esta familia, escribe en los comentarios desde dónde nos ves y dale un me gusta a este video. El sonido de los neumáticos del Mercedes eléctrico deslizándose sobre la superficie de mármol del garaje resonó por la mansión de 3.000 metros cuadrados en Serebriany Bor, en Moscú. Alexander Vorontsov salió del coche con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando activamente mientras discutía los últimos detalles de la adquisición de un proyecto tecnológico en el campo de la inteligencia artificial. «No, Víctor, necesito ese contrato en mi escritorio para el jueves. No acepto más demoras». Su voz retumbaba por los pasillos vacíos mientras se dirigía a su despacho, y el eco de sus firmes pasos rebotaba en el suelo de mármol italiano importado. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de los enormes ventanales, creando patrones geométricos en las paredes impecablemente blancas. Cada pared estaba adornada con pinturas de artistas rusos contemporáneos, seleccionadas más por su valor de mercado que por un apego estético. Alexander se detuvo en la puerta del despacho y se ajustó el nudo de su corbata segna azul oscuro. «Verónica», la llamó, esperando escuchar la melodiosa voz de su esposa, pero la respuesta fue el silencio, un silencio más pesado de lo habitual, impregnado de una extrañeza que no podía identificar. Entonces, se dirigió a la cocina gourmet, donde solía encontrar a Verónica preparando platos exquisitos para publicar en sus redes sociales. La estancia, con sus electrodomésticos de acero cepillado y encimeras de cuarzo negro, estaba sumida en la penumbra, y entonces captó un sonido leve, casi imperceptible, desde un rincón de la despensa, un masticar cauteloso, interrumpido por sollozos ahogados. «Verónica, ¿estás ahí?», llamó de nuevo, caminando hacia el sonido. Lo que vio le heló la sangre al instante, acurrucada en el frío suelo, junto al bebedero del Golden Retriever. Charlie estaba Alisa, su hija de 7 años. La niña, demasiado delgada para su edad, sostenía con ambas manos un puñado de comida para perros, llevando las croquetas doradas a su boca con un hambre desesperada que le partió el corazón a su padre. Su ropa, antes siempre impecable, ahora parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Su cabello castaño claro estaba despeinado y sus grandes ojos oscuros parecían demasiado hundidos en su pálido rostro. «¿Alisa? Dios mío, hija, ¿qué estás haciendo?». La voz de Alexander sonó más fuerte de lo que pretendía, y la niña se encogió como un cachorro asustado. Rápidamente escondió las manos detrás de la espalda, esparciendo las croquetas por el suelo. «No se lo digas a la tía Verónica, papá, por favor», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Dijo que no puedo comer fuera de horario, pero tengo mucha hambre. Me duele la barriga». Alexander se arrodilló junto a su hija. Su traje italiano se arrugó contra el frío mármol. El olor de la comida para perros se mezclaba con un indefinido olor a humedad y tristeza, como si estuviera incrustado en ese rincón de la cocina. «Hija, ¿desde cuándo no comes?». Su voz temblaba mientras extendía las manos, pero Alisa retrocedió instintivamente, como si esperara una reprimenda. La tía Verónica dijo que las niñas desobedientes se quedan sin cena y sin desayuno. Una ira caliente e incontrolable comenzó a hervir en el pecho de Alexander. Alisa bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su descolorido vestido amarillo. «Derramé agua en la alfombra del salón cuando fui a beber. Fue un accidente, papá, te lo juro. Pero se enfadó mucho y dijo que soy tan torpe como mi mamá». La mención de su difunta esposa, Elena, hizo que Alexander apretara los puños.
Elena había muerto en un accidente de coche cuando Alisa tenía solo 3 años. Y desde entonces, Verónica había asumido el papel de madrastra. El sonido de unos tacones sobre el mármol anunció la llegada de Verónica. Apareció en la puerta de la cocina como una visión exquisita. Llevaba un traje rosa de Dior, con su cabello rubio perfectamente peinado en suaves ondas alrededor de un rostro angelical. Su sonrisa se desvaneció cuando vio a Alexander arrodillado junto a Alisa. «Cariño, has vuelto pronto hoy. No te oí entrar». Su voz sonaba empalagosamente dulce, como siempre que quería parecer cariñosa. Pero Alexander notó cómo sus ojos azules se endurecían al posarse en su hija. «Verónica». Alisa estaba comiendo comida para perros. Comida para perros. La voz de Alexander subió una octava, resonando en la espaciosa cocina. Verónica se rió, una risa que sonó cristalina, pero completamente fuera de lugar. «Ay, mi amor, los niños hacen estas travesuras. Seguro que solo estaba jugando. ¿Verdad, Alisochka?» El diminutivo sonó antinatural en sus labios, y Alisa se encogió aún más, aferrándose al brazo de su padre. «¿Jugando?» Dijo que tiene hambre desde ayer. Alexander se levantó, y su imponente estatura eclipsó a su esposa. Verónica mantuvo la sonrisa, pero su rostro se tensó. «Bueno, cariño, ya sabes cómo es Alisa de dramática. Anoche comió perfectamente, ¿no es así, querida?» Se dirigió a la niña con una voz que sonaba dulce, pero que ocultaba una amenaza implícita que hizo temblar a Alisa. «Sí, tía Verónica», murmuró la niña, evitando la mirada de su padre. Alexander observó el intercambio entre su esposa y su hija, y una sensación de alarma creció en su estómago. Algo andaba mal, muy mal. «Alisa, ven conmigo. Vamos a prepararte un tentempié». Le tendió la mano a la niña, quien miró rápidamente a Verónica antes de aceptarla. Las manitas de Alisa estaban frías y temblorosas, y Alexander notó que cojeaba ligeramente al caminar. «¿Te has hecho daño en la pierna, hija?» «Me tropecé en la escalera anoche cuando bajaba a por agua», respondió en voz baja, en la enorme nevera Liebherr, repleta hasta los topes de productos orgánicos importados. Alexander buscó algo sencillo que Alisa pudiera comer. Yogur griego, quesos franceses, frutas exóticas, pero nada que pareciera apropiado para una niña hambrienta. Verónica observaba desde la barra, tamborileando sus uñas perfectamente cuidadas sobre el cuarzo. «Alexander, no hay necesidad de exagerar. Alisa cenó bien anoche». «¿Entonces por qué estaba comiendo comida para perros?» La pregunta salió más brusca de lo que había planeado. «Los niños son caprichosos. Cariño, deberías saberlo». Verónica se acercó y posó una mano posesiva sobre el brazo de su marido. Su caro perfume, una mezcla de jazmín y vainilla, no podía ocultar del todo algo más profundo y frío que Alexander nunca antes había notado. «Quizás deberíamos hablar de esto más tarde, cuando estemos solos». Sus palabras sonaron como una advertencia, y Alisa se apretó aún más contra su padre, como buscando protección. Alexander encontró una manzana roja en el cajón de las frutas y comenzó a pelarla en finas rodajas. Alisa seguía cada uno de sus movimientos con una atención hambrienta que le encogió el corazón. ¿Cuándo se había distanciado tanto de su propia hija? ¿Cuándo fue la última vez que realmente la había observado? Que se había fijado en si estaba bien alimentada, feliz, ¿segura? «Toma, princesa», dijo ofreciéndole una rodaja. Alisa la tomó con ambas manos y comenzó a comer lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el manjar más delicioso del mundo. «Alexander, estás malcriando a la niña», dijo Verónica. Su voz había perdido parte de su dulzura artificial. «Si empezamos a ceder a todos sus caprichos, será imposible educarla». Se movió por la cocina con la gracia felina que él siempre había admirado, reajustando objetos que ya estaban perfectamente alineados. La educación requiere disciplina, y la disciplina a veces significa decir no, incluso cuando es difícil. Sus palabras sonaban como una lección aprendida de memoria.
pronunciada con la confianza de alguien que las había repetido muchas veces. Alisa terminó la manzana en silencio, lamiéndose los dedos para no perder ni una gota de dulzura. Alexander notó cómo miraba de reojo constantemente a Verónica, como si esperara una reprimenda. «¿Papá? ¿Puedo ir a mi habitación?», preguntó. Su voz era casi un susurro. La pregunta le partió el corazón a Alexander. ¿Cuándo se había convertido su hija en una niña que pedía permiso para existir en su propia casa? «Claro, hija. Pero primero, ¿qué tal si te das un baño y elegimos un vestido nuevo?» Quería pasar más tiempo con Alisa, entender qué estaba pasando. Verónica intervino rápidamente. «Cariño, acabas de llegar del trabajo y debes estar cansado. Yo me ocuparé de Alisa. ¿Por qué no te relajas un poco en el despacho?». Su sugerencia sonó más como una orden disfrazada, y Alexander notó cómo Alisa se tensaba al oírla. «Quiero ocuparme de mi hija yo mismo». La firmeza en su voz lo sorprendió incluso a él. Verónica parpadeó varias veces. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de recomponerse. «Por supuesto, mi amor. Qué bien ver que te implicas más en su educación». Había un matiz de sarcasmo en sus palabras que Alexander prefirió ignorar. Mientras subía la escalera de mármol junto a Alisa, observó cómo la niña se aferraba con fuerza a la barandilla. Sus cautelosos pasitos resonaban en el vasto espacio. Los retratos familiares que adornaban las paredes parecían seguirlos con la mirada. En las fotografías profesionales, todos sonreían perfectamente, pero ahora le parecían artificiales y fríos. En una foto, tomada en la pasada Nochevieja, Alisa estaba de pie junto a Verónica, pero ahora Alexander notaba que la sonrisa de su hija no llegaba a sus ojos, y sus pequeñas manos estaban tensas, agarrando un caro regalo. La habitación de Alisa estaba al final del pasillo, aislada de las demás estancias. Cuando Alexander abrió la puerta, una sensación de frío lo invadió, en marcado contraste con el resto de la casa. La habitación estaba organizada de forma casi militar. La cama, hecha con una precisión hospitalaria. Los juguetes, alineados con simetría matemática. La ropa, doblada en pilas perfectas. No había el caos infantil habitual, ni dibujos en las paredes, ni una sola muñeca olvidada en el suelo. «¿Dónde están tus dibujos, Alisa? Recuerdo que te encantaba dibujar». Alexander se arrodilló a la altura de su hija, observando cómo ella miraba nerviosamente hacia la puerta. La tía Verónica dijo que los dibujos en las paredes se ensucian. Los guardó todos en una caja. Alisa señaló la parte superior del armario, donde una simple caja de cartón desentonaba con los lujosos muebles. «¿Podemos verlos?». Ella dudó, mordiéndose el labio inferior. No le gusta que toquemos las cosas organizadas. Alexander cogió una silla y bajó la caja, que resultó ser pesada. Al abrirla encontró docenas de dibujos hechos con ceras, todos arrugados, algunos rotos. Eran imágenes de una familia feliz, un hombre alto con traje, una niña pequeña con un vestido brillante, y lo que más llamaba la atención, una mujer rubia, siempre dibujada con una sonrisa que parecía más una cicatriz. En muchos dibujos, la figura femenina estaba separada de las otras dos, como si Alisa sintiera instintivamente que algo no iba bien. Un dibujo en particular le llamó la atención. Alisa se había dibujado a sí misma, sola en una habitación oscura, con lágrimas azules corriendo por su rostro. En una esquina, con letras temblorosas, había escrito: «Quiero que mamá vuelva». Alexander sintió un nudo en la garganta, dándose cuenta por primera vez de lo solo que había dejado a su hija, con una extraña que se disfrazaba de madre amorosa. «Alisa, ¿te gustaría colgar algunos de estos dibujos en la pared?», preguntó, eligiendo los más brillantes y alegres. Los ojos de la niña, por primera vez desde que había vuelto a casa, se iluminaron. Pero enseguida volvió a mirar hacia la puerta. «La tía Verónica se enfadará», murmuró, jugueteando con el dobladillo de su vestido. «Dijo que las niñas obedientes mantienen su habitación ordenada y que los dibujos en la pared son para desordenadas». «Bueno,
entonces seamos desordenados juntos, dijo Alexander, pegando el primer dibujo en la pared junto a la cama. Era la imagen de un sol amarillo brillante con una enorme sonrisa, algo que claramente faltaba en la habitación. Alisa rió en voz baja, un sonido que él no había oído en mucho tiempo. ¿Papá? ¿No tendrás problemas por esto? No te preocupes por mí, princesa. Esta es tu habitación y puedes decorarla como quieras. Mientras pegaban los dibujos, Alexandra observó cómo Alisa revivía gradualmente, contando las historias detrás de cada dibujo que había creado. Había uno en el que jugaba en el parque, otro con un picnic imaginario, y varios con el Golden Retriever, Charlie. ¿Por qué dibujas tanto a Charlie?, preguntó él. Alisa guardó silencio por un momento. Es mi amigo. Cuando estoy triste, viene a mi habitación. A la tía Verónica no le gusta, pero se cuela por la noche. La mención del perro le trajo a la memoria la inquietante imagen de Alisa comiendo comida para perros. Hija, ¿puedes contarme la verdad sobre la comida? Papá promete que no se enfadará. Alisa lo miró con sus grandes y honestos ojos, como sopesando si podía confiar en él. A veces la tía Verónica se olvida de mi cena. Cuando te vas está muy ocupada con sus amigas o con el teléfono. Entonces me quedo con hambre. Pero dijo que no puedo hurgar en la nevera yo sola porque podría romper algo caro. ¿Y ayer? ¿Qué pasó ayer? Alexander sentía que el estómago se le encogía con cada palabra de su hija. Derramé agua en la alfombra del salón. Fue sin querer, papá, te lo juro por Dios. Pero gritó mucho y dijo que era una niña tonta y torpe. Luego dijo que las niñas torpes como yo no merecen cena ni desayuno, para que aprendan a tener más cuidado. Alisa contaba todo esto con tal naturalidad que Alexander se asustó, como si para ella fuera normal ser castigada con la privación de comida por un accidente. El sonido de pasos en el pasillo hizo que Alisa se callara de inmediato. Su cuerpo se tensó, como el de un animalito alerta. Verónica apareció en la puerta. Su sonrisa perfecta había vuelto a su rostro. ¿Cómo se divierten aquí? ¡Qué tierno! Han colgado los dibujos de Alisa en la pared. Su voz era dulce como la miel, pero Alexander notó cómo sus ojos azules recorrían rápidamente la habitación, registrando cada cambio. Alisa, mi amor, ¿bajamos a cenar? He preparado tu plato favorito. ¿Cuál es el plato favorito de Alisa?, preguntó Alexander para ponerla a prueba. Verónica dudó una fracción de segundo, lo suficiente para que él se diera cuenta de que no sabía la respuesta. Bueno, ya sabes, los niños cambian de opinión todo el tiempo. Hoy he preparado un risotto especial con gambas. Alexander sabía perfectamente que Alisa era alérgica a los mariscos, y se lo había dicho a Verónica muchas veces desde que se casaron. Verónica, Alisa siempre ha sido alérgica a las gambas. Su sonrisa volvió a vacilar. Ah, sí, claro, qué despistada soy. Supongo que es el ajetreo del día. Bueno, entonces le haremos un simple sándwich. Se acercó a Alisa con los brazos extendidos, pero la niña instintivamente se apretó más contra su padre. Vamos, querida, dejemos que papá descanse. Había en su voz una firmeza que no correspondía con sus dulces palabras, y Alexander notó cómo Alisa se tensaba. En realidad quiero cenar con Alisa hoy. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos. Alexander se levantó, colocando una mano protectora en el hombro de su hija. Verónica forzó otra sonrisa. ¡Qué maravilloso! Una cena familiar. Prepararé algo especial para todos nosotros. Salió de la habitación a paso rápido, y Alexander escuchó el sonido de sus tacones, más agudo de lo habitual, resonando por la escalera. Alisa esperó hasta asegurarse de que Verónica había bajado, y solo entonces tiró de la manga de su padre. «¿Papá?», susurró. «¿Te vas a ir otra vez mañana?». La simple pregunta estaba cargada de tanto miedo y sensación de abandono, que a Alexander le pareció recibir un puñetazo en el estómago. «¿Por qué preguntas, hija?». «Porque cuando estás aquí, es más amable conmigo, pero cuando te vas, se vuelve diferente». «¿Diferente? ¿Cómo?».
Alexander se arrodilló de nuevo, tomando sus manitas frías entre las suyas. Alisa miró una vez más hacia la puerta antes de responder. Se olvida de mi comida y se enfada cuando le pido. A veces cierra mi habitación con llave por la noche y no puedo salir ni para ir al baño. Y cuando lloro, dice que las lloronas se quedan sin desayuno al día siguiente. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Alexandre, que empezaba a comprender la profundidad de su ceguera. Alisa, ¿por qué nunca me habías contado esto antes? Ella se encogió de hombros con sus delgados hombros. Dijo que si te contaba ciertas mentiras sobre ella, te enfadarías mucho y me echarías de casa. Dijo que a los papás no les gustan las chivatas. La manipulación era tan cruel y calculada que Alexander tuvo que contenerse para no levantarse y abalanzarse sobre Verónica de inmediato. En lugar de eso, abrazó a Alisa, sintiendo lo pequeña y frágil que era entre sus brazos. Escúchame con atención, mi princesa. Nunca, por nada del mundo, te echaré. Eres lo más importante en mi vida. ¿Entendido? Sintió cómo las lágrimas de su hija empapaban su camisa. Y si alguien te hace daño, debo saberlo. Eso no es chivarse, es protegerse. Papá siempre está aquí para protegerte. Estoy aquí, susurró, repitiendo las palabras como una promesa sagrada. Alisa se apretó aún más contra él. Y por primera vez en muchos años, Alexander sintió que estaba realmente presente en la vida de su hija. Estoy aquí, y nunca más permitiré que nadie te haga daño. La cena fue una experiencia surrealista. Verónica había puesto una mesa perfecta en el comedor de gala, con un mantel de lino irlandés, copas de cristal lalique y cubiertos de plata. Alisa se sentó en el borde de la mesa, pareciendo perdida en una silla demasiado alta para ella. Verónica le sirvió a la niña un sándwich de pavo y queso, pero Alexander notó que las lonchas eran demasiado finas y el pan estaba duro, como si lo hubiera preparado a toda prisa. Durante la cena, Verónica monopolizó la conversación, hablando de un evento benéfico que estaba organizando para niños de familias pobres, de la nueva colección de arte que había adquirido, de los planes para remodelar el jardín. Su melodiosa voz llenaba el silencio, pero Alexander observaba a Alisa, que comía lenta y silenciosamente, como si temiera llamar la atención. Alisa, cuéntale a papá sobre la escuela. ¿Cómo te fue hoy? Intentó incluir a su hija en la conversación. Verónica respondió antes de que Alisa pudiera abrir la boca. Oh, ha tenido un día maravilloso. Su profesora, Irina, siempre dice lo obediente que es. Pero Alexander notó cómo Alisa bajaba la mirada, jugueteando con la comida en su plato. Alisa, puedes contármelo tú misma, insistió él suavemente. La niña miró rápidamente a Verónica antes de hablar. Bien, papá. Dibujé un árbol en la clase de dibujo. Su voz era casi inaudible, y Alexander tuvo que inclinarse para oírla. ¿Qué clase de árbol? Un árbol triste, respondió ella, lo que provocó una risa nerviosa de Verónica. ¿Qué imaginación tiene esta niña? Un árbol triste. Qué ocurrencia tan divertida. Pero Alexander no encontró nada divertido en las palabras de su hija. Después de la cena, Verónica sugirió que Alisa fuera a bañarse y a prepararse para dormir. Es importante mantener una rutina, ¿no es así, querido? Besó a Alexandre en la frente. Su caro perfume lo envolvió de nuevo. Ayudaré a nuestra princesa con el baño, y luego toda la noche será solo para nosotros. Había en sus palabras una promesa que antes lo habría atraído, pero que ahora solo le provocaba repulsión. En realidad, me gustaría bañar a Alisa yo mismo hoy. Hace mucho que no lo hacemos. Verónica pareció sinceramente sorprendida. Querido, no tienes que preocuparte por esas cosas. Sé lo cansado que estás del trabajo. Pero Alexander ya se había levantado, tendiéndole la mano a su hija. Vamos, princesa, elijamos un pijama calentito. En el lujoso cuarto de baño contiguo a su dormitorio, llenó la bañera de mármol con agua tibia, añadió espuma perfumada y sacó unos patitos de goma olvidados en un rincón del armario. Alisa observaba con los ojos muy abiertos,
como si fuera la primera vez que veía que tales comodidades estaban destinadas a ella. «¿Papá? ¿Puedo tener burbujas?», preguntó con timidez. «Claro, hija. Son todas tuyas». Cuando Alisa se quitó el vestido, Alexander tuvo que ocultar su conmoción. La niña estaba mucho más delgada de lo que pensaba. Sus costillas se marcaban bajo la pálida piel. Tenía moratones en los brazos y las piernas. Podrían atribuirse a caídas y juegos, pero ahora parecían mucho más siniestros. «Alisa, ¿cómo te hiciste esto?», preguntó suavemente, señalando una marca morada en su brazo. «Me tropecé en la escalera ayer. ¿Recuerdas cuando fui a beber agua?», pero el moratón estaba en la parte superior del brazo, en un lugar que no coincidía con una caída. Alexander no presionó a su hija, pero memorizó cada detalle. Alisa entró con cuidado en la bañera como si no estuviera acostumbrada a los baños relajantes. Jugó un poco con las burbujas. Una tímida sonrisa apareció en su rostro. «Papá, ¿puedo preguntar algo?». «Claro, hija. Pregunta lo que quieras». Alisa miraba la espuma. «¿Por qué te casaste con la tía Verónica?». La pregunta era infantil, pero con tal trasfondo que Alexander se quedó paralizado por un momento, dejando de lavarle el pelo a su hija. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años la soledad, la conveniencia y el engaño? «Pensé que estaríamos bien si hubiera alguien que cuidara de la casa y nos hiciera compañía», respondió con cautela. Alisa asintió como si tuviera sentido. «Pero ella no me cuida muy bien, ¿verdad, papá?». No como mamá lo hacía. Las palabras sonaron sin rencor, como una simple observación de una niña acostumbrada a una realidad distorsionada. «¿Y cómo recuerdas a mamá, Alisa? Eras muy pequeña cuando se fue». Alexander continuó lavándole el pelo, tratando de mantener la calma. «Recuerdo su olor. Olía a tarta de chocolate y a flores, y me cantaba antes de dormir. A veces finjo que todavía la oigo cantar». La nostalgia en la voz de su hija le partió el corazón a Alexander, al darse cuenta de que no había logrado mantener vivo el recuerdo de Elena. Después del baño, cuando Alisa se puso un pijama rosa con unicornios, Alexander notó que le quedaba demasiado grande para su delgado cuerpo. «¿Este pijama es del año pasado?», preguntó él. Alisa asintió. «La tía Verónica dijo que no necesito ropa nueva porque todavía no he crecido lo suficiente. Dijo que las niñas solo crecen si comen bien. Supongo que no como bien». La cruel lógica de la manipulación enfureció a Alexander, pero se contuvo para no asustar a su hija. «Mañana te compraremos ropa nueva, ¿de acuerdo?». Los ojos de la niña se iluminaron. «¿De verdad? ¿Podré elegir los colores?». «Podrás elegir todo lo que quieras, princesa». Alexander arropó a Alisa en la cama, ajustando cuidadosamente la manta alrededor de su frágil cuerpo. «Papá, cuéntame un cuento», pidió ella, acomodándose en la almohada. «¿Qué cuento quieres oír?». «Un cuento donde la princesa no se queda sola». La simple petición decía más que cualquier palabra sobre el estado de ánimo de la niña, y Alexander necesitó un momento para recomponerse. Inventó una historia sobre una princesa valiente que encontraba amigos mágicos en un bosque encantado, donde nunca estaba sola y siempre había mucha comida deliciosa. Alisa escuchaba atentamente. Sus ojitos se cerraban poco a poco. «Papá», susurró cuando la historia terminó. «¿Estarás aquí cuando me despierte?». «Estaré aquí», prometió él, besándola en la frente. «Estoy a tu lado». Después de que Alisa se durmiera, Alexander bajó y encontró a Verónica en el salón. Estaba elegantemente recostada en un sofá de cuero italiano, hojeando una revista de decoración. Ahora se había cambiado a un conjunto de seda que realzaba su figura perfecta. «¿Cómo fue la hora del baño? ¿Alisa se portó bien?», preguntó ella, sin levantar la vista de la revista. «Verónica, tenemos que hablar». El tono serio de Alexander la hizo levantar la vista. Una sonrisa automática apareció en sus labios. «Claro, querido. ¿De qué?». «De Alisa. De cómo se la trata en esta casa». Verónica cerró la revista. Su expresión cambió ligeramente. «No entiendo de qué hablas».
Alisa está perfectamente cuidada. ¿Cuidada? Estaba comiendo comida para perros porque tenía hambre. La voz de Alexander se hizo más fuerte, resonando en la espaciosa habitación. Verónica suspiró, como si estuviera tratando con un niño terco. Querido Alexander, debes entender que criar a un hijo requiere disciplina. Alisa a veces es demasiado dramática. Si cedemos a todos sus caprichos, crecerá malcriada e inmanejable. ¿Caprichos? Estamos hablando de comida, de una necesidad básica. Alexander caminaba por la habitación. Su agitación crecía con cada palabra. Verónica se levantó con elegancia y se acercó a él con una sonrisa conciliadora. Cariño, solo estás cansado. Sé lo duro que es el trabajo. ¿Por qué no te relajas? Podemos hablar de esto mañana cuando estés más tranquilo. No quiero relajarme. Quiero respuestas. ¿Por qué mi hija te tiene miedo? ¿Por qué me preguntas si se quedará sola otra vez? Las preguntas salieron disparadas como balas, y Alexander vio cómo Verónica retrocedía ligeramente. Su máscara de perfección se resquebrajó. No me tiene miedo. Alisa solo tiene que aprender a entender los límites. Los niños siempre están probando los límites. ¿Qué límites incluyen encerrar a una niña en su habitación y dejarla sin comer? Alexander estaba peligrosamente cerca de perder el control. Verónica parpadeó varias veces, como asimilando lo que Alisa había contado sobre los castigos. Yo nunca. Alexandra, ¿te crees las fantasías de una niña de 7 años? Alisa tiene una imaginación muy viva. Entonces, ¿niegas que la encerraste en su habitación? ¿Niegas que la dejaste sin cenar ayer? Alexandra observaba atentamente la expresión de Verónica, buscando signos de mentira. Ella dudó demasiado antes de responder. A veces son necesarias medidas disciplinarias. Alisa puede ser terca, y tú no estás aquí la mayor parte del tiempo para ver cómo se comporta. ¿Terca? Tiene 7 años. Alexander sintió que veía a Verónica por primera vez, que realmente veía a través de la fachada cuidadosamente construida. E incluso si fuera la niña más difícil del mundo, eso no justificaría la crueldad. Verónica se rió, pero su risa sonó forzada y artificial. Crueldad. Alexandre, estás dramatizando. Alisa está bien alimentada, bien vestida. Tiene todo lo que necesita. ¿Lo tiene? Entonces, ¿por qué comía comida para perros? La pregunta quedó flotando en el aire, y Alexander vio cómo Verónica luchaba por encontrar una respuesta convincente. Finalmente, suspiró y adoptó una expresión de mártir. Está bien. Puede que a veces haya sido demasiado estricta, pero es porque me preocupo por ella, Alexander. Quiero que crezca siendo responsable y disciplinada. Alexander negó con la cabeza, incrédulo. Verónica, lo que hiciste no es ser estricta, es ser cruel. La palabra quedó suspendida en el aire, como una acusación. Verónica se acercó, poniendo las manos sobre su pecho. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas que parecían sinceras. Alexander, mi amor, sé que he cometido errores, pero todo ha sido porque me esforzaba mucho por ser una buena madrastra. A veces siento que Alisa me rechaza, y eso me frustra. Te rechaza porque te tiene miedo, dijo Alexander, apartando suavemente sus manos de su pecho. Y ahora entiendo por qué. Verónica sollozó dramáticamente, cubriéndose el rostro con las manos. He intentado tanto ser una buena madre para ella, pero es tan difícil cuando no estás cerca, cuando siento que prefiere el recuerdo de su madre biológica a mí. A veces pierdo la paciencia. Perder la paciencia no significa privar a una niña de comida o encerrarla en su habitación. Alexander se apartó, creando una distancia física que reflejaba la emocional que sentía. Verónica, esto tiene que parar ahora mismo. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero Alexander vio el cálculo detrás de esas lágrimas. Claro, mi amor. Tienes razón. Me esforzaré más. Seré más paciente, lo prometo. Pero Alexander ya no creía en sus promesas. Será mejor que pases la noche en la habitación de invitados hoy. Necesito tiempo para pensar en todo esto.
Verónica pareció sinceramente sorprendida. Alexander, no puedes estar hablando en serio. Ha sido solo un malentendido. No ha sido un malentendido, ha sido una revelación. Subió las escaleras, dejándola sola en el salón. Sus lágrimas, perfectamente calculadas, se secaron tan pronto como él desapareció de su vista. Alexander no pegó ojo en toda la noche, ya fuera comprobando si Alisa dormía tranquilamente o planeando sus próximos pasos. En su despacho, llamó a su abogado personal, aunque era casi medianoche. Dmitri, soy yo, Alexander. Sé que es tarde, pero tengo una emergencia familiar. El doctor Dmitri Orlov era un experimentado abogado de familia, un hombre en quien Alexander confiaba plenamente. Alexander, ¿qué ha pasado? La voz de Dmitri sonaba alarmada, a pesar de la hora tardía. He descubierto que mi mujer maltrata a mi hija. Necesito saber qué opciones legales tengo. ¿Qué tipo de maltrato? Privación de comida, aislamiento, abuso emocional. Dmitri, encontré a mi hija comiendo comida para perros porque tenía hambre. Dios mío, Alexander. Necesitas documentarlo todo y proteger a Alisa inmediatamente. Dmitri estaba claramente conmocionado. ¿Tienes pruebas? Tengo su testimonio, y buscaré más. Pero necesito saber, ¿puedo sacar a Verónica de la casa? ¿Puedo proteger a mi hija? Alexander, en casos de maltrato infantil tienes varias opciones. Primero, hay que presentar una denuncia a la policía. Segundo, se pueden solicitar medidas de protección. Tercero, es necesaria una evaluación médica y psicológica de Alisa. Ven mañana por la mañana, te daré una consulta completa. Claro. Y Alexander, no dejes a Alisa sola con Verónica ni un minuto hasta que resolvamos este asunto. La urgencia en la voz de Dmitri confirmó los peores temores de Alexander. Después de la llamada, se sentó en el oscuro despacho, dándose cuenta de cómo su vida había cambiado por completo en un solo día. A la mañana siguiente, Alexander se despertó temprano y fue a ver a Alisa. Todavía dormía, acurrucada, abrazando un viejo oso de peluche que no había notado la noche anterior. El juguete estaba descolorido y tenía parches, pero era evidente que era muy querido. Cuando Alisa se despertó y vio a su padre junto a la cama, sus ojos se iluminaron con sincera sorpresa. «Papá, ¿te has quedado?» Se sentó en la cama, sonriendo por primera vez desde que él había vuelto a casa. «Claro que me he quedado, princesa. Lo prometí, ¿no?» Se sentó en el borde de la cama, observando cómo ella se animaba. «¿Qué tal si desayunamos juntos? Solo nosotros dos». Alisa aplaudió de alegría. ¿Puedo elegir lo que vamos a comer? Puedes elegirlo todo. En la cocina, Alisa pidió tortitas con miel. Algo sencillo, pero que claramente consideraba un lujo. Mientras Alexander preparaba la masa, Alisa se sentó en la encimera, balanceando las piernas y hablando animadamente sobre sus dibujos. Parecía que la presencia constante de su padre había liberado a la niña que él no conocía. Alegre, habladora, llena de vida. «¿Papá? ¿Puedo enseñarte mi tesoro?», preguntó durante el desayuno. «¿Qué tesoro?». Alisa corrió a su habitación y regresó con una pequeña caja de zapatos que tenía escondida debajo de la cama. Dentro había viejas fotografías de Elena, unas cuantas piedras de colores, dibujos especiales y una carta arrugada. «Este es mi tesoro secreto. La tía Verónica no sabe que lo tengo». Alexander cogió la carta y reconoció la letra desigual de Alisa. «Querida mamá, te echo mucho de menos. Papá trabaja mucho y la tía Verónica no me quiere. Me gustaría que volvieras y cuidaras de mí. Te quiero mucho». La fecha estaba borrosa, pero parecía que la carta había sido escrita hacía varios meses. «¿Por qué escribiste esta carta, hija?». «A veces estoy muy triste y hablo con mamá. Sé que no puede responder, pero me siento mejor». Alisa hablaba con tal madurez que a Alexander se le partía el corazón. Un niño de 7 años no debería tener que lidiar solo con sentimientos tan profundos. «¿Y por qué no hablaste conmigo de que estabas triste?». «Siempre estabas ocupado con el trabajo o de viaje.
y la tía Verónica dijo que las niñas que molestan a sus papás con problemillas se quedan sin postre. El doctor Dmitri llegó a las 9 de la mañana, con una carpeta de documentos en las manos. Alexander lo condujo a su despacho mientras Alisa veía dibujos animados en el salón, finalmente relajada y comportándose como una niña normal. «Dmitri, la situación es peor de lo que imaginaba», dijo Alexander, contándole todos los detalles que había descubierto la víspera y mostrándole la carta de Alisa. «Alexander, esto es muy serio. Tenemos pruebas de negligencia emocional y física, abusos como psicológico y privación de necesidades básicas». Dmitri tomaba notas rápidamente. «En primer lugar, necesito que un pediatra examine a Alisa hoy mismo. En segundo lugar, debemos documentar todas las lesiones y signos de desnutrición. En tercer lugar, necesito que grabes todas las conversaciones con Verónica. A partir de ahora, ¿puedo echar a Verónica de casa? Sí, especialmente si conseguimos una orden de protección. Pero primero necesito evaluar todas las pruebas. ¿Dónde está Verónica ahora?» Alexander miró por la ventana y vio el coche de su mujer saliendo del garaje. «Acaba de irse, probablemente al salón de belleza, como cada jueves por la mañana». «Excelente. Eso nos da tiempo para documentar la habitación de Alisa, fotografiar las pruebas y preparar nuestro caso». Dmitri se levantó, tomando el control de la situación con la eficacia de alguien que ya tenía experiencia en casos similares. «Alexander, a partir de este momento, Alisa no puede quedarse a solas con Verónica ni un segundo. ¿Entendido?» «Entendido. Dmitri, ¿cuánto tiempo llevará esto?» «Depende de las pruebas que encontremos y de la cooperación del sistema. Pero con suerte, podríamos conseguir una orden de protección hoy mismo». Dmitri miró a Alexander con seriedad. «¿Estás preparado para que esto se haga público? Los casos de custodia pueden llegar a la prensa, especialmente si se trata de personas de tu nivel social». Alexander pensó en Alisa, en sus dibujos tristes, en su hambre y su miedo. «Estoy dispuesto a todo con tal de proteger a mi hija». Dmitri sonrió por primera vez desde que había llegado. «Entonces, manos a la obra. Hoy tenemos mucho que hacer». El primer paso fue fotografiar la habitación de Alisa, documentando la austeridad militar, la frialdad del ambiente y el contraste entre el lujo de la casa y el ascetismo del espacio de la niña. Dmitri también fotografió los dibujos de la caja, especialmente los que expresaban tristeza o aislamiento. «Estos dibujos son una valiosa prueba psicológica», explicó. «Los niños expresan a través del arte lo que no pueden decir con palabras». Luego se dirigieron al consultorio de la doctora Natalia Sokolova, una pediatra que también trabajaba como experta en casos de maltrato infantil. Alisa se mostró tímida al principio, pero Alexander permaneció a su lado durante todo el examen. La doctora fue extremadamente cariñosa, explicando cada procedimiento y ayudando a Alisa a sentirse segura. «Cariño, necesito hacerte unas preguntitas, ¿vale?», dijo la doctora Natalia poniéndose a la altura de Alisa. «¿Puedes contarme cómo te hiciste este arañazo en la manita?» Alisa miró a Alexander, quien asintió para animarla. «Me tropecé en la escalera cuando bajaba a beber agua por la noche». «¿Y por qué bajabas por la noche? ¿No tenías agua en tu habitación?» La tía Verónica dijo que las niñas grandes no necesitan agua en su habitación porque pueden derramarla y estropear los muebles caros. La doctora continuó el examen, documentando cada marca, midiendo el peso y la altura de Alisa y evaluando su estado nutricional general. «Señor Vorontsov, ¿puedo hablar con usted a solas?», preguntó después de terminar. En el pasillo, lejos de Alisa, fue extremadamente directa. «Esta niña presenta claros signos de desnutrición crónica y negligencia física. Su peso está un 15% por debajo de la norma para su edad, y hay evidencia de privación prolongada de alimentos». «¿Y esas marcas en su cuerpo?», preguntó Alexander temiendo la respuesta. «Algunas son consistentes con caídas, pero otras son difíciles de explicar sin considerar el abuso físico». La doctora suspiró.
Señor Vorontsov, estoy obligada a hacer una denuncia al Consejo de Tutela. Es mi deber legal. Haga lo que sea necesario para proteger a mi hija, asintió Alexander. Al regresar a la mansión, Alexander se encontró con una desagradable sorpresa. Verónica ya había vuelto y estaba en el salón con una mujer que no reconoció. Elegante, bien vestida, con un maletín de negocios en las manos. «Querido», exclamó Verónica al verlo con Alisa. «Esta es la doctora Svetlana Kovaleva, mi abogada. Pensé que sería útil si todos discutiéramos esta desagradable situación juntos». Alexander comprendió de inmediato que Verónica se había anticipado a sus movimientos, preparando su propia defensa legal. La doctora Svetlana se levantó con una sonrisa profesional. «Señor Vorontsov, su esposa me ha contado las dificultades familiares que están atravesando. Creo que podemos resolver todo de manera pacífica». Su voz tenía el tono suave de alguien acostumbrado a negociar en situaciones delicadas. «Aquí no hay nada que resolver de manera pacífica», dijo Alexander con frialdad. «Solo hay una niña que necesita ser protegida». Alisa se aferró con fuerza a su pierna, claramente incómoda por la presencia de las dos mujeres. Verónica se acercó con una sonrisa forzada. «Alisa, cariño, ¿qué tal si juegas en tu habitación mientras los adultos hablan?» «Alisa se queda conmigo», dijo Alexander con firmeza, tomando a su hija en brazos. La doctora Svetlana observaba la interacción con interés profesional. «Señor Vorontsov, entiendo que esté preocupado por su hija, pero las acusaciones de maltrato son muy graves y pueden tener serias consecuencias legales para todos los implicados». Su mensaje era claro. Debía pensárselo bien antes de seguir adelante. «Las consecuencias para mi hija ya han sido demasiado graves», respondió Alexander, «y haré lo que sea necesario para protegerla». Verónica sollozó dramáticamente. «Alexander, mi querido, sé que he cometido errores, pero contratar abogados y presentar acusaciones, eso destruirá nuestra familia». Sus lágrimas parecían sinceras, pero Alexander ya había aprendido a no fiarse de ellas. En ese momento, entró el doctor Dmitri, evaluando rápidamente la situación. «Señor Vorontsov, veo que tenemos compañía», dijo, saludando profesionalmente a la doctora Svetlana. Evidentemente, ya se habían encontrado en otros casos. «Doctora Svetlana, supongo que está aquí representando a la señora Vorontsova». «Exactamente, y espero que podamos resolver esto sin un drama público innecesario». «El único drama aquí es una niña que está siendo maltratada», dijo el doctor Dmitri, poniendo su carpeta sobre la mesa. «Tengo informes médicos, pruebas fotográficas y testimonios que confirman la negligencia y el maltrato». La doctora Svetlana mantuvo la calma. «Estoy segura de que son solo malentendidos que se pueden aclarar». Alisa comenzó a llorar en voz baja en los brazos de Alexander, claramente asustada por la atención en la habitación. «Están asustando a mi hija», dijo él dirigiéndose a la escalera. «Continuaremos esta conversación en otro momento, lejos de ella». Verónica intentó seguirlo. «Alexander, por favor, tenemos que hablar». «¿Ya has dicho suficiente?», respondió él subiendo las escaleras con Alisa. En la habitación de su hija, Alexander la ayudó a calmarse, canturreando una canción que Elena solía cantar. «Papá, ¿para qué trajo la tía Verónica a esa mujer?», preguntó Alisa cuando dejó de llorar. «A veces los adultos necesitan ayuda para resolver problemas difíciles», explicó él con cautela. «Pero no tienes que preocuparte por eso. Papá se encargará de todo». «¿Y la tía Verónica se irá?». La pregunta sonó con una mezcla de esperanza y miedo, rompiéndole el corazón a Alexander. «¿Por qué quieres que se vaya?». «Porque cuando está aquí, tengo miedo. Y cuando tú no estás, es mala conmigo». La cruel honestidad de Alisa confirmó todas las sospechas de Alexander. «Alisa, si pudiera hacer que la tía Verónica se fuera, ¿serías más feliz?». Ella asintió enérgicamente. «Pero entonces, ¿quién me cuidará cuando trabajes?». «Papá contratará a alguien muy bueno, que realmente quiera a los niños y se convierta en tu amiga». Los ojos de Alisa se iluminaron.
Una amiga que no se enfadará si derramo agua. Una amiga que me ayudará a limpiar si derramo algo y que nunca en la vida me dejará con hambre. Alexander la abrazó con fuerza. Estoy aquí, princesa, y esta vez haré las cosas bien, lo prometo. Estoy aquí, repitió, convirtiendo las palabras en un mantra de protección y amor. Abajo, las negociaciones continuaban. El doctor Dmitri presentaba metódicamente todas las pruebas reunidas, mientras que la doctora Svetlana intentaba minimizar cada una de ellas. Los moratones pueden tener explicaciones inocentes, afirmaba ella. Los niños se lesionan a menudo jugando. ¿Y la desnutrición? Y el testimonio de la propia niña, replicó el doctor Dmitri. Los testimonios de los niños, como es sabido, no son fiables, respondió la doctora Svetlana. Y en cuanto a la nutrición, quizás Alisa es simplemente selectiva con la comida. Verónica asintió enérgicamente. Siempre ha sido difícil en ese aspecto. He hecho todo lo posible por alimentarla adecuadamente. Su actuación parecía convincente, pero el doctor Dmitri había visto demasiadas situaciones similares. Doctora Svetlana, tengo aquí una orden de protección que será entregada al juez hoy mismo, dijo, sacando los documentos de su carpeta, así como una solicitud para la suspensión temporal de la señora Vorontsova de la residencia familiar. Verónica palideció, comprendiendo finalmente que Alexander iba en serio. No pueden echarme de mi propia casa. Esta es la casa del señor Vorontsov y tiene derecho a proteger a su hija, respondió con calma el doctor Dmitri. Puede impugnar la orden, por supuesto, pero mientras esté en vigor, no puede estar en la misma casa que la niña. La doctora Svetlana le susurró algo al oído a Verónica, y ésta se levantó bruscamente. Muy bien, si quieren jugar, jugaremos. Verónica subió rápidamente las escaleras y entró en el dormitorio principal para hacer las maletas. Alexander la siguió para asegurarse de que no intentara hablar con Alisa. Espero que sepas lo que estás haciendo, Alexander, dijo ella, doblando la ropa con movimientos bruscos. Estás destruyendo nuestra familia por los caprichos de una niña manipuladora. ¿Manipuladora? Solo tiene 7 años. Alexander no pudo ocultar su indignación. La única manipulación que veo aquí es la tuya. Verónica dejó de doblar la ropa y lo miró con una frialdad que nunca antes le había visto. ¿Crees que conoces a tu hija? Es exactamente igual que su madre, débil, llorona, siempre haciéndose la víctima. Intenté hacerla más fuerte, la hacía pasar hambre, la encerraba en su habitación. La máscara de Verónica cayó por completo. Disciplínate, Alexander. Algo que, obviamente, no entiendes, porque nunca has estado cerca para criar a tu propia hija. Su voz estaba llena de veneno. Trabajas 16 horas al día, viajas por negocios 3 semanas al mes, ¿y ahora decides jugar al padre del año? En una cosa tienes razón, dijo él. He fracasado como padre, pero eso cambia ahora mismo. Alexander observó cómo continuaba haciendo las maletas, y cada gesto suyo solo revelaba con más fuerza a la mujer cruel que se escondía detrás de la fachada de perfección. Y si crees que saldrás de esto sin consecuencias, te equivocas profundamente. ¿Consecuencias? Verónica se rió. El sonido fue agudo y desagradable. Alexander, olvidas quién soy. Tengo amigos influyentes, contactos en la prensa, excelentes abogados. Puedo destruir tu reputación y tu empresa con un par de llamadas. Cerró la maleta de un golpe. ¿Y tu preciosa Alisa? Los niños pueden ser tan inestables emocionalmente. ¿Quién sabe qué podría inventarse bajo presión? La amenaza velada hizo que Alexander se acercara peligrosamente. Si intentas hacer algo contra Alisa, te juro que... ¿Me pegarás delante de los abogados que están abajo? Verónica sonrió con malicia. Por favor, hazlo. Sería la prueba perfecta de que eres un hombre violento e inadecuado para la custodia de una niña. Alexander se contuvo, dándose cuenta de la trampa. Lo tenías todo calculado, ¿verdad? El matrimonio, el maltrato,
incluso esta dramática salida. Claro que lo tenía calculado. ¿Crees que me casaría con un adicto al trabajo con una hija problemática por amor? Verónica se rió de nuevo. Alexander, eres rico, respetado y conveniente, pero nunca has sido más que eso para mí. ¿Qué significaba ella para ti? La pregunta sonó más como un susurro horrorizado. Un obstáculo, respondió Verónica con frialdad. Un recuerdo vivo de tu primera esposa, que siempre me recordaba que yo solo era un reemplazo. Intenté hacerla menos irritante, pero es terca como su madre. Sus palabras eran como cuchillos, desnudando toda la profundidad de su calculada crueldad. Sal de mi casa inmediatamente. Alexander abrió de par en par la puerta del dormitorio, señalando la salida. Con mucho gusto. Pero esto no ha terminado, Alexander. Cuando acabe contigo me suplicarás que vuelva. Verónica cogió sus maletas y bajó las escaleras con la forzada dignidad de una reina depuesta. El doctor Dmitri y la doctora Svetlana observaron mientras ella escenificaba su dramática partida. Mis clientes impugnarán todas las acusaciones, dijo la doctora Svetlana, siguiendo a Verónica y preparando sus declaraciones. La amenaza quedó flotando en el aire mientras ambas mujeres salían de la mansión. Alexander se dejó caer pesadamente en el sofá, sintiendo finalmente todo el peso de la situación. «Dmitri, ¿en qué me he metido?» El doctor Dmitri guardó tranquilamente los documentos. «Alexander, has hecho lo correcto, pero tienes que estar preparado. Verónica luchará y, muy probablemente, será sucio». «¿Cuán sucio?» «Podría afirmar que eres un padre ausente e inadecuado, que Alisa se lo inventa todo para llamar la atención, que estás sufriendo un colapso nervioso. Nuestras pruebas son sólidas, pero ella intentará desacreditarlas. Por eso necesitamos...» El doctor Dmitri se levantó. «Alexander, empezaré a hablar con otras personas que tuvieron contacto con Alisa. Profesores, médicos, quizás empleados. Alguien tiene que haber notado algo». En ese momento, Alisa bajó corriendo las escaleras. «¿Papá? ¿Dónde está la tía Verónica?» «Tuvo que irse, hija. Estará lejos por un tiempo». Alisa se detuvo, asimilando la información. Luego, para sorpresa de Alexander, sonrió. Fue la primera sonrisa verdaderamente alegre desde su llegada. «¿Volverá?», preguntó casi en un susurro. «No, si puedo evitarlo», respondió Alexander con honestidad. Alisa se lanzó a sus brazos, abrazándolo con una fuerza que él no sabía que poseía. «Gracias, papá. Gracias por protegerme». Esas simples palabras fueron la confirmación de que estaba haciendo lo correcto, sin importar las consecuencias. El doctor Dmitri observó el momento entre padre e hija con una sonrisa de aprobación. «Alexander, los dejaré por esta noche, pero mañana empezamos el trabajo serio. Necesito una lista de todos los empleados que han trabajado aquí en los últimos 10 años, todos los médicos que han tratado a Alisa, profesores, cualquiera que pueda saber algo». Cuando el abogado se fue, Alexander y Alisa se quedaron solos en la mansión por primera vez en mucho tiempo. «¿Qué te gustaría hacer ahora, princesa?», preguntó él. Alisa pensó un poco. «Puedo dibujar sin miedo a manchar». «Puedes dibujar donde quieras y como quieras, incluso en el suelo. Y si quieres dibujar en el suelo, compraremos hojas de papel enormes». Alisa corrió a por sus lápices de colores y regresó con un entusiasmo que Alexander no había visto en mucho tiempo. Se tumbó en el suelo del salón y empezó a dibujar una casa con un jardín lleno de flores. «Esta es nuestra nueva casa, papá. Sin la tía Verónica, solo nosotros dos». En el dibujo había un hombre alto cogido de la mano de una niña pequeña. Ambos sonreían. «¿Y qué haremos en esta nueva casa?», preguntó Alexander, tumbándose a su lado. «Cocinaremos juntos, veremos películas, y me contarás cuentos antes de dormir. Y nunca más tendré miedo». Alisa terminó de dibujar un perro. «Obviamente, Charlie. Y jugaremos en el jardín con Charlie,
y podrá dormir en mi habitación si quiere. Alexander observaba a su hija, viendo cómo florecía al sentirse segura. «Alisa, ¿puedo hacerte una pregunta?» Ella asintió, sin dejar de colorear. «¿Por qué nunca me contaste cómo te trataba la tía Verónica?» Alisa dejó de dibujar, pensativa. Dijo que si te lo contaba, te enfadarías conmigo y me enviarías a un orfanato. Y tenía miedo de que fuera verdad. «Hija, nunca, nunca te enviaré. Eres lo más importante de mi vida». Alexander se volvió hacia ella. «Y si alguien dice lo contrario, es mentira». Alisa lo miró a los ojos, buscando signos de sinceridad. «¿Lo prometes?» «Lo prometo. ¿Y sabes qué? A partir de ahora trabajaré menos para pasar más tiempo contigo». «¿De verdad?» Los ojos de Alisa se iluminaron. «Podemos ir al parque. Hace mucho que no voy». «Podemos ir donde quieras, e invitaremos a tus amigos de la escuela». Alisa guardó silencio por un momento. «No tengo muchos amigos en la escuela». «¿Por qué la tía Verónica nunca me dejaba invitar a nadie a casa?» «Decía que los niños hacen desorden y rompen cosas caras». Alexander sintió una nueva oleada de ira y culpa. ¿Cuántos momentos normales de la infancia había perdido Alisa por la crueldad de Verónica y su propia negligencia? «Bueno, ahora todo cambia. Te organizaremos una fiesta de cumpleaños con tus amigos del colegio». «Pero mi cumpleaños ya pasó», dijo Alisa en voz baja. «¿Cuándo?» «El mes pasado. La tía Verónica dijo que las niñas de 7 años ya son demasiado grandes para fiestas infantiles». Alexander cerró los ojos, sintiendo el peso de otro de sus errores. Se había perdido el cumpleaños de su propia hija. «Entonces haremos 2 fiestas, una atrasada y la segunda para celebrar nuestra nueva vida juntos». Alisa aplaudió alegremente. «¿Puedo elegir el tema yo misma?» «Puedes elegirlo todo. El tema, la comida, los juegos, todo». Pasaron el resto del día dibujando y hablando. Alexander descubría rasgos de la personalidad de Alisa que habían estado reprimidos durante años. Resultó ser inteligente, divertida, creativa y llena de curiosidad por el mundo. ¿Cómo se había permitido perder tanto tiempo sin conocer de verdad a su propia hija? Para la cena, Alexander llevó a Alisa a la cocina y cocinaron juntos. Nada elaborado, solo pasta con salsa de tomate y queso. Pero para Alisa, fue un verdadero festín. «Papá, ¿puedo ayudar a cocinar todos los días?», preguntó, removiendo cuidadosamente la salsa. «Claro. Y tú también puedes elegir lo que comeremos. ¿Incluso helado para desayunar?», preguntó, probando los límites con una sonrisa traviesa. Alexander se rió, su primera risa sincera en muchos meses. «Bueno, quizás helado para desayunar solo en fines de semana especiales». Alisa también se rió, y ese sonido llenó la cocina de una alegría que había estado ausente durante tanto tiempo. Después de cenar, se acomodaron en el sofá para ver una película infantil. Alisa se acurrucó contra su padre, sosteniendo en sus manos su viejo oso de peluche. «Papá, ¿cómo se llama?», preguntó Alexander señalando el juguete. «Nunu. Me lo regaló mamá cuando era muy pequeña». El oso estaba bastante desgastado. Claramente, muy querido. La tía Verónica siempre decía que las niñas grandes no necesitan peluches, pero yo no podía dormir sin Nunu. Menos mal que no la escuchaste. Nunu parece un excelente amigo. Alexander le acarició la cabeza al oso, notando que había sido cuidadosamente remendado varias veces. ¿Quién te lo cosía? Aprendí yo sola, viendo videos en el ordenador de la escuela. La profesora Irina a veces me dejaba usarlo después de clase. La mención de la profesora le dio una idea a Alexander. «Alisa, la profesora Irina es buena, la mejor del mundo. Siempre me pregunta cómo estoy y me deja quedarme en la biblioteca durante el recreo cuando no me apetece jugar fuera». «¿Y por qué no te apetece jugar fuera?». Alisa se encogió de hombros. «A veces estoy muy cansada y los otros niños corren demasiado rápido y no puedo seguirlos». Alexander se apuntó mentalmente a hablar con la profesora Irina.
Si alguien más había notado que algo no iba bien, podría ser un testigo valioso. ¿Y qué tal si invitamos a la profesora Irina a tomar el té? Alisa se animó al instante. ¿De verdad vendrá? Seguro que sí. Y quizás nos ayude a organizar tu fiesta también. Cuando llegó la hora de dormir, Alisa dudó en la puerta de su habitación. Papá, ¿puedes dormir aquí conmigo hoy? Todavía me estoy acostumbrando a no tener miedo por la noche. Claro, princesa. Cogeré una almohada. Alexander se preparó una cama en el suelo junto a la de ella, y enseguida se tranquilizó. Papá, ¿puedo contarte un secreto? Susurró en la oscuridad. Claro. A veces cuando te ibas, fingía que estabas aquí conmigo. Hablaba contigo en la oscuridad e imaginaba que me respondías. La confesión le rompió el corazón a Alexander. ¿Y qué te respondía? ¿Que me quieres, que volverás pronto y que nunca más me dejarás sola? Pues ahora es verdad. Te quiero mucho y nunca más te dejaré sola. Alexander extendió la mano desde el suelo y tomó su manita. Estoy aquí, princesa, estoy aquí. Esas dos palabras se convirtieron en su sagrada promesa de protección y amor incondicional. Alisa se durmió, cogida de la mano de su padre. Por primera vez en muchos años, sintiéndose verdaderamente segura y amada. A la mañana siguiente, Alexander se despertó temprano y llamó a su oficina. Víctor, necesito cancelar todas las reuniones de esta semana y todos los viajes del próximo mes. Al otro lado de la línea, su socio estaba en shock. Alexander, tenemos la presentación para los inversores japoneses el jueves. No podemos cancelarla. Entonces la harás tú. Víctor, tengo una emergencia familiar que requerirá toda mi atención en los próximos meses. ¿Qué tipo de situación? Víctor conocía a Alexander desde hacía 15 años y nunca lo había visto anteponer la familia al negocio. Han maltratado a mi hija, y tengo que cuidar de ella y resolver asuntos legales. La empresa tendrá que arreglárselas sin mí por un tiempo. Alexander, ¿qué necesitas? Cobertura total y confidencialidad absoluta. No quiero que esto se filtre a la prensa. Después de arreglar los asuntos de la empresa, Alexander llamó a la escuela de Alisa. La secretaria lo pasó con la profesora Irina, que respondió con voz alarmada. Señor Vorontsov, ¿le ha pasado algo a Alisa? Doctora Irina, necesito hablar con usted urgentemente. He descubierto que Alisa sufría maltrato en casa. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. Señor Vorontsov, yo sospechaba algo así. Alisa ha cambiado mucho en los últimos meses. Se ha vuelto más retraída, constantemente cansada, y muchas veces venía a la escuela claramente con hambre. La confirmación de sus sospechas reafirmó definitivamente los temores de Alexander. ¿Podemos vernos hoy para hablar? Claro. Y señor Vorontsov, gracias por actuar. Estaba muy preocupada por Alisa, pero no sabía cómo abordar el tema. Acordaron reunirse por la tarde, mientras Alisa dormía. Alexander no quería someterla a más conversaciones sobre el trauma que había vivido. Alisa se despertó más animada que la víspera, como si con cada hora lejos de Verónica, floreciera más y más. Papá, ¿podemos hacer tortitas otra vez hoy? Preguntó, estirándose en la cama. Podemos hacer lo que quieras cada mañana. Alexander la ayudó a vestirse, notando que incluso la ropa más pequeña le quedaba holgada en su delgado cuerpo. Durante el desayuno, sonó el teléfono. Era el doctor Dmitri. Alexander, hay noticias. El juez ha aprobado una orden de protección temporal. Verónica no puede acercarse a Alisa ni a la casa durante al menos 30 días. Después, todo dependerá de las pruebas que reunamos durante este tiempo. Pero hay una mala noticia. ¿Cuál? Verónica ya ha empezado a actuar. Anoche dio una entrevista en un programa de cotilleos en el Canal Nacional, presentándote como un padre ausente y adicto al trabajo que está sufriendo un colapso nervioso. A Alexander se le encogió el estómago. ¿Y qué dijo exactamente? Que estás obsesionado con el trabajo, que nunca le prestaste atención a Alisa
y que ahora intentas compensar tu culpa acusándola a ella de cosas terribles. Lloró mucho en directo, presentándose como una madrastra abnegada que siempre intentó cuidar de Alisa a pesar de su rechazo. El doctor Dmitri suspiró pesadamente. Alexander, tenemos que adelantarnos. La guerra de la opinión pública ya ha comenzado. Alexander miró a Alisa, que bebía tranquilamente su zumo, ajena a la tormenta que se avecinaba. Dmitri, haz todo lo posible para proteger a mi hija de la atención de la prensa. No merece ser arrastrada a esto. Lo intentaré, pero tienes que estar preparado. Los reporteros podrían intentar acercarse a vosotros en la calle, en la escuela. Entonces, Alisa no irá a la escuela esta semana. Si es necesario, contrataremos profesores particulares. Alexander ya planeaba cómo minimizar el impacto en la vida de su hija. Y otra cosa, Dmitri, acelera la investigación. Cuanto antes resolvamos esto, menos tiempo estará Alisa expuesta. Después de la llamada, Alexander se volvió hacia Alisa. Hija, ¿qué tal si pasamos unos días solos en casa, haciendo cosas divertidas? Alisa inclinó la cabeza, sorprendida. ¿Y no iré a la escuela? No, esta semana papá ha pensado que sería genial organizar unos días especiales para nosotros. ¿Como unas vacaciones? Sí, como unas vacaciones. Por la mañana, convirtieron el salón en una fortaleza de cojines y sábanas. Alisa se rió en esas 2 horas más de lo que Alexander la había oído reír en los últimos 2 años. Corría por la casa, jugaba al escondite y canturreaba canciones aprendidas en la escuela. Era como una flor que se abría después de un largo invierno. «¿Papá? ¿Por qué nuestra casa es tan grande?», preguntó, explorando una de las habitaciones de invitados a las que casi nunca entraba. «No lo sé, hija. Quizás es demasiado grande». Alexander observó la mansión con nuevos ojos. Toda esa riqueza, y su hija había crecido sintiéndose pequeña y sola. ¿Qué tal si nos mudamos a una casa más pequeña, más acogedora? ¿Podemos? Los ojos de Alisa brillaron. Una casa con un jardincito donde pueda jugar y una cocina donde pueda ayudar a cocinar sin miedo a romper algo. Encontraremos exactamente una casa así, con un jardín donde puedas plantar flores y una cocina donde haremos experimentos culinarios. Después de comer, mientras Alisa dormía en el sofá, agotada de jugar, llegó la profesora Irina a la cita acordada. Era una mujer de mediana edad con una dulzura maternal y ojos amables detrás de unas gafas de leer. «Señor Vorontsov, gracias por recibirme. Llevo muchos meses muy preocupada por Alisa. Cuénteme todo lo que ha notado, por favor». Alexander sirvió café mientras ella ordenaba sus pensamientos. Alisa siempre fue una niña alegre y activa, pero en los últimos 8 meses cambió mucho. Se volvió retraída, estaba constantemente cansada y empezó a mostrar signos que me preocuparon mucho. ¿Qué signos exactamente? A menudo venía a la escuela con hambre. Comía su merienda muy rápido, como si no supiera cuándo podría volver a comer. Varias veces la encontré en la biblioteca durante el recreo, y decía que estaba demasiado cansada para jugar fuera. La profesora Irina sacó un cuaderno de su bolso. Empecé a anotarlo todo, porque sentía que algo no iba bien. ¿Habló de esto con Verónica? Lo intenté varias veces, pero siempre daba explicaciones que parecían plausibles. Alisa está pasando por una etapa difícil. Está probando los límites. Es dramática. Su esposa es muy convincente, señor Vorontsov. La profesora suspiró. Quería creerla, porque la alternativa era demasiado horrible. ¿Qué más notó? La animó Alexander, sabiendo que cada detalle sería importante para el caso. Alisa empezó a llegar tarde con frecuencia, con el uniforme arrugado y el pelo despeinado. Cuando le preguntaba si todo estaba bien en casa, siempre respondía, sí. Pero sus ojos estaban tan tristes. La profesora Irina le mostró el cuaderno donde lo anotaba todo. Aquí, por ejemplo, el 17 de marzo, Alisa se durmió en clase de matemáticas, algo que nunca antes había hecho.
Cuando la desperté, dijo que no había podido dormir por la noche porque tenía hambre. El 25 de marzo vino a la escuela con un moratón en el brazo. Dijo que se había caído por las escaleras. ¿Tiene alguna prueba física concreta, dibujos, tareas que indiquen su estado emocional? Tengo varios dibujos que me preocuparon mucho. La profesora sacó una carpeta de su bolso. Alisa siempre dibujaba familias felices, pero últimamente empezó a representar escenas completamente diferentes. Los dibujos eran inquietantes. Una casa grande y oscura con una pequeña figura en la ventana. Una mesa con comida donde solo se sientan 2 personas, mientras una tercera figura mira desde lejos. Un dibujo especialmente impactante mostraba a Puna a un niño en el suelo, mientras una figura adulta rubia lo señalaba con el dedo. ¿Cuándo dibujó este último?, preguntó Alexander, señalando el más alarmante. La semana pasada. Cuando le pregunté sobre él, Alisa se puso nerviosa e intentó romperlo. Dijo que no debería haberlo dibujado, que se metería en problemas. La profesora miró a Alexander con lágrimas en los ojos. Señor Vorontsov, ¿por qué tardó tanto en darse cuenta? La pregunta le dolió, pero Alexander sabía que se la merecía. Porque estaba ciego a todo, excepto al trabajo. He fallado como padre, profesora, pero ahora pasaré el resto de mi vida arreglándolo. Cogió los dibujos, observando cómo en ellos la alegría daba paso gradualmente a la tristeza. ¿Puedo quedármelos? Por supuesto. Y señor Vorontsov, cualquier cosa que necesite para ayudar a Alisa, testimonios, documentos, lo que sea, puede contar conmigo. La profesora se levantó para irse. Es una niña especial con un corazón enorme. Merece ser feliz. Será feliz, prometió Alexander. Cueste lo que cueste. Esa noche, cuando Alisa se durmió, Alexander llamó al doctor Dmitri para contarle la conversación con la profesora. Excelente, Alexander. Su testimonio y los dibujos serán clave. Pero tengo más noticias sobre la situación en la prensa. ¿Qué noticias? Verónica no se detuvo en la entrevista de ayer. Hoy ha dado otra, esta vez en un programa con más audiencia, y ha contratado a un nuevo abogado, el doctor Igor Pavlov. Alexander reconoció el nombre. El doctor Igor era conocido por sus métodos agresivos y poco éticos. ¿Qué significa eso? Significa que va en serio y que luchará sucio. El doctor Igor ya ha presentado una demanda impugnando la orden de protección, alegando que usted ha secuestrado a Alisa y le está lavando el cerebro. El doctor Dmitri sonaba preocupado. Alexander, intentarán convertirte en el villano de esta historia. ¿Y cómo vamos a hacer frente a eso? Con la verdad y con nuevas pruebas. Ya he contactado con 3 antiguos empleados de su casa que han accedido a hablar conmigo. Por lo visto, fueron testigos de cosas preocupantes, pero tenían miedo de hablar. ¿Por qué tenían miedo? Verónica los amenazó con demandas por difamación si decían algo sobre la familia. Dmitri, necesito saber, ¿qué posibilidades reales hay de que pierda la custodia de Alisa? La pregunta que lo atormentaba finalmente fue pronunciada en voz alta. Con las pruebas que tenemos, no debería haber ninguna posibilidad. Pero el doctor Igor es impredecible, y la batalla en la prensa podría influir en la opinión pública e incluso en algunos jueces. El doctor Dmitri hizo una pausa. Alexander, tienes que estar preparado para todo. A la mañana siguiente, Alexander se despertó con el insistente sonido del teléfono. Era Víctor, de la oficina, claramente agitado. Alexander, ¿has visto las noticias? ¿Qué noticias? Está en todas las webs de cotilleos. Magnate tecnológico acusa a su esposa de maltratar a su hijastra, tras años de negligencia parental. Alexandra encendió el televisor y vio su foto en la pantalla, junto a una Verónica sonriente que sostenía a Lisa en brazos. Evidentemente, una foto antigua, cuidadosamente seleccionada. El reportaje pintaba un cuadro terrible, un padre adicto al trabajo que descubre el maltrato tras años de ausencia y ahora intenta compensar su culpa destruyendo la reputación de una madrastra abnegada. ¿Papá?
¿Por qué sales en la tele? Alisa se había despertado y bajado las escaleras, sorprendiendo a Alexander mientras veía las noticias. Él apagó rápidamente el televisor. Solo un asunto aburrido del trabajo, hija. ¿Qué tal si desayunamos? Pero ella ya había visto lo suficiente como para alarmarse. Era sobre mí. Alexander se arrodilló, eligiendo sus palabras con cuidado. Alisa, a veces, cuando los adultos discuten sobre asuntos importantes, otras personas se enteran. Pero eso no cambia nada entre nosotros, ¿vale? Ella asintió, pero él vio la preocupación en sus ojos. La tía Verónica intentará llevarme. Nadie te apartará de mí nunca. Alexander la abrazó con fuerza. Eres mi hija, y siempre te protegeré. Estoy aquí, susurró en su pelo. Siempre estaré aquí. La promesa resonó en la cocina vacía, cargada con todo el peso de un amor paternal que finalmente había despertado. El teléfono volvió a sonar, y Alexander vio en la pantalla que eran reporteros intentando obtener comentarios. Desenchufó el aparato de la pared y cogió su móvil, bloqueando los números desconocidos. Alisa, hoy tendremos un día especial en casa. Solo nosotros dos, sin teléfonos ni televisión. ¿Qué te parece? Ella sonrió, aliviada de recibir la atención exclusiva de su padre, lejos de las complicaciones externas. Pasaron el día cocinando, dibujando y jugando, creando recuerdos felices que Alisa guardaría para siempre. Pero Alexander no podía librarse por completo de la ansiedad por el futuro. La batalla legal no había hecho más que empezar, y sabía que los próximos días serían cruciales para proteger a su hija de forma definitiva. El doctor Dmitri llegó al final del día con una carpeta de nuevos documentos. Alexander, hoy he hablado con 3 antiguos empleados. Lo que me han contado es terrible. Abrió la carpeta, mostrando declaraciones juradas ante notario. Galina Petrova, que trabajó como empleada doméstica en su casa el año pasado, recuerda haber visto a Verónica encerrar a Alisa en su habitación como castigo por derramar agua. ¿Y los demás? Iván Sidorov, el antiguo jardinero, dijo que vio a Alisa comer a escondidas frutas caídas en el jardín más de una vez. Cuando le preguntó por qué no cogía fruta fresca de la cocina, la niña respondió que no se le permitía. Y Olga Novikova, la antigua niñera que solo trabajó aquí un mes antes de ser despedida, vio a Verónica gritarle a Alisa hasta hacerla llorar. Alexander sentía cómo la rabia crecía con cada testimonio. ¿Por qué no me lo dijeron entonces? Olga Novikova lo intentó. Dijo que intentó llamarle varias veces, pero Verónica interceptaba las llamadas y luego la despidió, alegando que estaba intentando destruir a la familia. El doctor Dmitri le entregó las declaraciones a Alexander. Ahora tenemos pruebas sólidas, y esto será suficiente para garantizar que Alisa se quede conmigo. Debería ser suficiente, pero el doctor Igor ya ha presentado una objeción, afirmando que todos estos empleados mienten por venganza contra Verónica, que todos fueron despedidos por una causa justa. El doctor Dmitri suspiró. Alexander, este caso va a ser más complicado de lo que pensábamos. Esa noche, después de que Alisa se durmiera, Alexander se quedó en su despacho, revisando toda la documentación del caso. Informes médicos, fotografías, testimonios, los dibujos de su hija. Cada prueba representaba el dolor que Alisa había sufrido en su propia casa, mientras él estaba ciegamente centrado en construir un imperio empresarial. El teléfono fijo volvió a sonar, a pesar de estar descolgado. Alexander se dio cuenta de que alguien había logrado pasar la llamada. Era una voz de mujer desconocida. Señor Vorontsov. Soy la doctora Patricia Campas, trabajadora social del Consejo de Tutela. Necesito concertar una visita para evaluar las condiciones de custodia de Alisa. ¿Cuándo le vendría bien? Mañana por la mañana, si es posible. Es una inspección rutinaria en casos de denuncias de maltrato. La voz de la doctora sonaba profesional, pero Alexander captó una nota de compasión. Señor Vorontsov, solo para que lo sepa, he leído el informe médico de Alisa. La niña ha sufrido realmente una forma grave de negligencia.
La confirmación oficial del sufrimiento de Alisa le provocó sentimientos encontrados, validación y dolor. Doctora, ¿qué debo esperar de la inspección? Observaré su interacción, comprobaré las condiciones de la casa, hablaré con Alisa por separado. El objetivo es determinar si está segura y si está siendo bien cuidada ahora. La doctora hizo una pausa. A juzgar por el expediente, está haciendo todo lo correcto. A la mañana siguiente, Alexander preparó a Alisa para la visita de la trabajadora social, explicándole cuidadosamente que vendría una mujer muy buena para hablar con ellos. Solo quiere asegurarse de que estás feliz y segura, le dijo. Puedes decirle todo lo que sientas. Vale. Alisa confiaba en su padre incondicionalmente. La doctora Patricia llegó puntual, una mujer de mediana edad con una bondad maternal y una sonrisa suave. Al principio, Alisa se escondió detrás de Alexander, pero poco a poco se fue soltando. Alisa, ¿qué dibujo tan bonito en la nevera?, preguntó la doctora fijándose en la imagen de una familia feliz. Lo hicimos papá y yo juntos, respondió la niña con orgullo. Dijo que puedo dibujar donde quiera. La doctora Patricia sonrió, tomando notas. ¿Y cómo te sientes viviendo solo con papá? Me siento segura, respondió Alisa de inmediato. Me deja ayudar en la cocina y nunca se enfada si derramo algo. La inspección duró 2 horas. La doctora Patricia observó atentamente cómo Alisa se acercaba espontáneamente a su padre. Se reía de sus bromas, le pedía ayuda de forma natural si no alcanzaba un juguete. Señor Vorontsov, ¿puedo hablar con Alisa a solas unos minutos? Alexander dudó, pero sabía que era parte del procedimiento. Hija, la doctora Patricia quiere charlar un poco contigo. Estaré aquí al lado. Vale. Alisa asintió y él se fue a la cocina dejando la puerta abierta para que ella pudiera verlo. Alisa, cuéntame cómo es vivir con papá, preguntó la doctora con suavidad. Muy bien, me deja elegir la comida, me cuenta cuentos antes de dormir y nunca se enfada conmigo, respondió la niña con entusiasmo. ¿Y cómo era antes, cuando la tía Verónica vivía aquí? El rostro de Alisa se ensombreció ligeramente. Era más triste. Creo que no me quería mucho. ¿Por qué piensas eso? Porque se enfadaba cuando hacía ruido o derramaba algo, y a veces se olvidaba de mi comida. Alisa se retorcía las manos mientras hablaba. Pero papá dijo que no volverá más, así que ahora todo está bien. Después de que la doctora Patricia se fuera, prometiendo enviar su informe en 2 días, Alexander sintió un poco más de esperanza. Alisa parecía una niña feliz y bien adaptada, y la trabajadora social parecía impresionada por los cambios positivos en la familia. Pero la calma duró poco. Al día siguiente, el doctor Dmitri llamó con noticias alarmantes. Alexander, el doctor Igor ha presentado una moción impugnando la competencia de la doctora Patricia en el caso. Afirma que tiene un sesgo en contra de las madrastras. Está intentando anular toda la inspección. ¿Eso es posible? Legalmente es una maniobra admisible, aunque poco ética. Pero hay algo peor. Verónica ha obtenido permiso para una visita supervisada con Alisa. A Alexander se le heló la sangre. ¿Qué? ¿Cómo? El doctor Igor ha alegado que Alisa está siendo alienada contra su madrastra y que necesita contacto para mantener una relación sana. Pero Alisa tiene miedo de Verónica. Un encuentro forzado podría traumatizarla aún más. Lo entiendo, pero es una orden judicial. El encuentro se llevará a cabo bajo la supervisión de una psicóloga del tribunal en un entorno neutral. No podemos oponernos sin levantar sospechas de que ocultamos algo. Alexander colgó con el corazón encogido. ¿Cómo explicarle a Alisa que tendría que volver a ver a Verónica? Encontró a su hija dibujando en el salón, tranquila y feliz, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Hija, tenemos que hablar». Alisa levantó la vista de sus dibujos, captando la seriedad del tono de su padre. «¿Qué pasa, papá?» «El juez ha dicho que tienes que ver a Verónica una vez para hablar un poco, pero será en otro lugar.
donde habrá gente que se asegurará de que estés a salvo. El rostro de la niña palideció al instante. «¿Me va a llevar?», exclamó asustada. «No, hija. Volverás a casa conmigo ese mismo día. Es solo un encuentro corto». Alexander la tomó en brazos, sintiendo cómo temblaba. «¿Pero por qué tengo que verla si es mala conmigo?». A veces, los adultos toman decisiones que los niños no entienden. Pero papá estará allí esperándote. Alisa se echó a llorar en silencio, aferrándose a su padre. «Papá, por favor, no me hagas verla. Prometo ser buena siempre. Nunca más derramaré nada». «No, hija, no has hecho nada malo. No es tu culpa». Alexander la acunaba en sus brazos, sintiendo que se le partía el corazón. «Estoy aquí. Siempre estaré aquí». La visita fue programada para 2 días después en una sala del Tribunal de Familia, bajo la supervisión de la psicóloga, la doctora Anna Louis. Alexander llevó a Alisa, que estaba visiblemente nerviosa a pesar de sus esfuerzos por calmarla. «Recuerda, princesa, solo tendrás que estar allí 1 hora, y si no quieres hablar, no tienes que hacerlo». Verónica llegó impecablemente vestida con un vestido de flores que le daba un aire maternal e inofensivo. Al ver a Alisa, sonrió con una sonrisa que parecía sincera. «Alisa, mi querida, ¿cómo has crecido?». Pero Alisa se escondió detrás de Alexander, negándose a acercarse. La doctora Anna Louis dirigió el encuentro de forma profesional, intentando crear un ambiente cómodo para Alisa. «Alisa, la tía Verónica querría hablar un poco contigo. Puedes sentarte en esta silla». Pero Alisa negó con la cabeza bruscamente, aferrándose a su padre. «Todo está bien, mi amor», dijo Verónica con voz suave. «Sé que estás confundida con todo lo que está pasando. Pero te quiero mucho y te echo de menos». Sus palabras sonaban convincentes, pero Alisa solo se encogió más. «No quiero hablar con ella», le susurró a su padre. La doctora Anna Louis probó diferentes enfoques, pero Alisa permaneció inflexible durante todo el encuentro. Verónica oscilaba entre súplicas emocionales y una irritación mal disimulada. «Alisa, sabes que siempre te he cuidado, ¿verdad? ¿Recuerdas todas las cosas buenas que hicimos juntas?». «No recuerdo nada bueno», respondió finalmente Alisa. Su vocecita sonaba firme, a pesar del miedo. «Me dejabas con hambre y te enfadabas conmigo». La cruel honestidad de la niña sumió a todos en el silencio. Verónica parpadeó varias veces, como si intentara procesar que sus manipulaciones no estaban funcionando. «Cariño, lo estás confundiendo todo. Yo nunca...». «Cerrabas mi habitación con llave», la interrumpió Alisa, envalentonada por la presencia de su padre. «Y decías que no podía comer cuando derramaba agua». La doctora Anna Louis tomaba notas rápidamente, claramente impresionada por la coherencia del testimonio de Alisa. El encuentro terminó sin ninguna reconciliación entre Alisa y Verónica. Al contrario, la resistencia de la niña solo se había fortalecido, y sus confesiones espontáneas proporcionaron aún más pruebas contra su madrastra. «Señor Vorontsov», dijo la doctora Anna Louis después de que Verónica se fuera, «rara vez he encontrado a una niña con declaraciones tan consistentes y un miedo tan genuino. ¿Qué significa eso para el caso? Significa que recomendaré al juez que suspenda las visitas hasta que se resuelva definitivamente la cuestión de la custodia. Alisa está claramente sufriendo estrés emocional en presencia de la señora Vorontsova». La psicóloga le entregó a Alexander una tarjeta de visita. «Si Alisa tiene pesadillas o regresiones de comportamiento después de hoy, llámeme de inmediato». De camino a casa, Alisa estaba callada y parecía pensativa. «Papá, la tía Verónica no se rendirá, ¿verdad?». La pregunta sonaba demasiado madura para sus 7 años. «¿Por qué piensas eso, hija?». «Porque se enfadó cuando dije la verdad». Lo vi en sus ojos. Alisa miró por la ventanilla del coche. «Intentará llevarme otra vez». «Nadie te llevará, Alisa. Papá lo promete». Pero por dentro, Alexander sabía que su hija tenía razón. Verónica no se rendiría tan fácilmente,
y la guerra legal estaba lejos de terminar. ¿Qué tal si hacemos algo muy divertido cuando lleguemos a casa para celebrar que hoy has sido muy valiente? ¿Puedo ayudar a preparar la cena? ¿Puedo elegir todo lo que comeremos esta semana? Alisa sonrió por primera vez en todo el día, y Alexander se aferró a ese momento de alegría, sabiendo que necesitaría toda su fuerza para las batallas venideras. Esa noche, Alisa tuvo su primera pesadilla desde que Verónica se fue de casa. Se despertó gritando, sudorosa y asustada. Alexander la encontró sentada en la cama, temblando. Soñé que me llevaba y que tú no podías encontrarme, sollozaba. La tomó en brazos y la llevó a su habitación. ¿Quieres dormir en la cama de papá hoy? Alisa asintió enérgicamente, acurrucándose bajo la manta a su lado. Papá, ¿por qué los adultos a veces son malos con los niños? Era imposible responder a esa pregunta de una manera que tuviera sentido para una niña. Algunos adultos están heridos por dentro, y por eso hieren a otros, pero nunca es culpa del niño. La tía Verónica está herida por dentro. Alisa intentaba comprender el comportamiento de su madrastra a través de la inocencia infantil. Quizás, hija, pero eso no justifica lo que te hizo. Alexander le acarició el pelo a su hija hasta que se volvió a dormir, prometiéndose en silencio que movería cielo y tierra para protegerla. A la mañana siguiente, llegó el doctor Dmitri con el informe de la doctora Ana Louis y noticias sobre el progreso del caso. La psicóloga ha sido muy clara. Alisa muestra signos de trauma al encontrarse con Verónica, y sus afirmaciones son consistentes y creíbles. Esto fortalece significativamente nuestro caso, y las maniobras del doctor Igor están siendo rebatidas una tras otra, pero ha conseguido que se fije una audiencia de custodia para la próxima semana. Es nuestra oportunidad de presentar todas las pruebas de una vez y solicitar la custodia definitiva. El doctor Dmitri parecía confiado, pero cauteloso. Alexander tendrá que testificar, y Alisa también. ¿Alisa tendrá que hablar en el tribunal? Probablemente sí, pero será en una sala cerrada, solo con el juez y los abogados, y habrá una psicóloga para apoyarla. El doctor Dmitri le puso una mano en el hombro a Alexander. Es fuerte, y te tiene a su lado. Los días previos a la audiencia transcurrieron en una mezcla de intensa preparación y momentos domésticos normales. Alexander ensayaba su testimonio mientras Alisa jugaba en el jardín, ajena a la gravedad de la situación. Decidió no hablarle del juicio hasta el último momento para no causarle ansiedad innecesaria. Galina Petrova, la antigua empleada doméstica, vino a la casa para conocer a Alisa y prepararse para su testimonio. «Dios mío, ¿cómo ha cambiado?», exclamó Galina al ver a Alisa riendo en el columpio. Antes siempre estaba callada, asustada, y ahora parece una niña normal. Así es como siempre debería haber sido, dijo Alexander observando a su hija jugar. Señor Alexander, quise contarlo antes, lo que vi, pero la señora Verónica me amenazó. Dijo que si inventaba historias sobre ella, me demandaría y nunca más encontraría trabajo. Galina está hablando ahora, y eso es lo importante. Lo contaré todo en el tribunal. Esa niña merece justicia. La víspera de la audiencia, Alexander finalmente tuvo que preparar a Alisa. Hija, mañana iremos a un lugar donde un juez, que es como un rey muy sabio, decidirá que te quedarás a vivir conmigo para siempre. Alisa lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Y si decide que tengo que volver con la tía Verónica? Eso no pasará. El juez escuchará toda la verdad sobre cómo te trataba y entenderá que necesitas estar a salvo conmigo. Alexander la tomó en brazos. ¿Y sabes por qué? Porque le contarás todo lo que pasó y te creerá. Tendré que volver a ver a la tía Verónica. Ella estará allí, pero no tienes que hablar con ella, solo con el juez. La mañana de la audiencia fue gris y lluviosa, como si el tiempo mismo reflejara la tensión del momento. Alexander se puso su mejor traje
y ayudó a Alisa a elegir un vestido sencillo y bonito. Recuerda, princesa, solo di la verdad. Y si te asustas, mira a papá. ¿Estarás a mi lado? Siempre estaré a tu lado. El Tribunal de Familia era un edificio imponente pero acogedor, diseñado para casos relacionados con niños. El doctor Dimitri los recibió en la entrada con carpetas llenas de pruebas. Alexander, Alisa, hoy es el día. Pondremos fin a esto de una vez por todas. En la sala del tribunal, Alexander vio a Verónica por primera vez en 2 semanas. Iba impecablemente vestida con un traje sastre que le daba un aire de mujer respetable y cariñosa. El doctor Igor estaba a su lado, organizando metódicamente los documentos. Al ver a Alisa, Verónica intentó sonreír y saludar, pero la niña se escondió detrás de su padre. La jueza, Tamara Lebedeva, era una mujer de mediana edad con una bondad paternal y una mirada suave. Esta es una audiencia sobre la custodia y protección de una menor. Estamos aquí para determinar qué es lo mejor para Alisa Vorontsova. Miró directamente a Alisa. Querida, sé que esto puede parecer aterrador, pero todos aquí solo quieren lo mejor para ti. El doctor Dimitri presentó el caso metódicamente. Informes médicos, testimonios de empleados, los dibujos de Alisa, el informe de la profesora Irina, la conclusión de la doctora Ana Louis. Cada detalle fue presentado con precisión quirúrgica. Señoría, tenemos un patrón claro de negligencia y abuso emocional. Galina Petrova testificó con voz firme. Vi muchas veces a la señora Verónica encerrar a Alisa en su habitación como castigo. La niña se sentaba allí durante horas, a veces saltándose las comidas. Iván Sidorov lo confirmó. Alisa comía frutas caídas en el jardín porque tenía hambre. Eso no es normal para una niña en una casa llena de comida. La profesora Irina fue especialmente convincente. Alisa cambió mucho. De una niña alegre, se convirtió en una niña retraída, siempre cansada, a menudo con hambre. Sus dibujos reflejaban una tristeza que me encogía el corazón. Cuando llegó el turno del doctor Igor de presentar la defensa de Verónica, intentó desacreditar a cada testigo. Empleados despedidos con rencor, una profesora que no conocía la dinámica familiar, informes basados en las fantasías de una niña. Su estrategia era obvia: hacer de Alisa una narradora poco fiable. Verónica testificó con lágrimas en los ojos. Señoría, quise a Alisa como a mi propia hija. Intenté criarla con amor como cualquier madre. Si cometí errores, fue solo por inexperiencia, nunca por crueldad. Su actuación fue convincente, pero Alexander notó que evitaba mirar directamente a Alisa. Luego llegó el momento más difícil, el testimonio de Alisa. La jueza la invitó a una sala separada, donde solo estaban ella, los abogados y la doctora Ana Louis. Alisa, ¿puedes contarme cómo era tu vida en casa?, preguntó suavemente la doctora Lebedeva. Con una voz baja pero firme, Alisa lo contó todo. La negación de comida, la habitación cerrada con llave, los gritos, el miedo constante. Decía que las niñas desobedientes se quedaban sin comida, y yo siempre hacía algo mal. Sus palabras eran simples, pero llenas de una verdad que resonó en la silenciosa sala. ¿Y cómo te sientes viviendo solo con papá? Me siento segura. Nunca se enfada conmigo. Y siempre hay comida cuando tengo hambre. Y me cuenta cuentos antes de dormir. Alisa miró hacia donde sabía que su padre la esperaba.